Hace un tiempo, conversando con una amiga, me decía que estaba muy apenada a raíz de la enfermedad de un animalito doméstico que inevitablemente terminaría muriendo, con lo que ella me confesaba su desilusión con la vida, pues cuando ella gustaba de alguien, éste moría. Y lo decía haciendo referencia a su esposo, fallecido prematuramente, y también de una amiga muy querida, fallecida recientemente. Estoy seguro que si esta amiga hubiera nacido en Oriente y no en Occidente, no pensaría de la misma forma, ni se haría estos planteamientos de vida. Desgraciadamente, los seres humanos, principalmente los occidentales, nos ocupamos en aprender de todo menos de lo más importante de nuestra existencia, que sería saber por qué estamos aquí, de qué lugar vinimos y a qué lugar vamos. Basamos nuestra existencia en función de los seres que comparten nuestras vidas, padres, hijos, hermanos, esposos, amigos, etc. Y pensamos que fueron puestos para satisfacer nuestras necesidades sensoriales, mal llamada amor, sin saber que cada uno de nosotros viene a este plano con una finalidad determinada, con un tiempo también determinado, de acuerdo a un plan trazado por nosotros mismos en función de nuestro haber y de nuestro debe con la ley universal, y sin imaginar que descubriendo ciertas claves o llaves podríamos modificar esos valores, incrementando nuestra vida útil y consciente, logrando de esta forma convertir esta nueva existencia en una excelente escuela de sorprendentes descubrimientos, como por ejemplo el misterio de la muerte, que a todos los mortales nos aterra y que en vez de buscar su significado, nos evadimos y nos aturdimos, pretendiendo escapar de lo inevitable, ya que esto es lo único seguro que tenemos en este plano. Al negar internamente que la muerte nos espera a todos, nos comportamos como si fuéramos inmortales y como tales no tomamos con responsabilidad los actos de nuestra vida. Hubo un maestro del conocimiento interno que influyó mucho en mi vida y decía: existen 3 fechas importantes en la vida de un hombre: el nacimiento, el casamiento y la muerte. El nacimiento por la nueva oportunidad que la madre naturaleza nos brinda para modificar o transmutar nuestro karma. Entiéndase como ley de causa y efecto. El casamiento, porque somos seres mitades que conseguimos ser unidad en este plano a través de la unión con la otra polaridad, con lo cual tenemos una mayor posibilidad de despertar nuestra conciencia junto a la otra polaridad y no como mitad. Además, podríamos agregar que nuestra pareja es escalera para subir o escalera para bajar. Para dar un ejemplo de la importancia de esta función y lo difícil que resulta lograr una unidad permanente, ya que cada mitad debe vencer el propio sabotaje que inconscientemente hace al equilibrio y armonía de la relación, mucho más en la época que vivimos, voy a relatarles un pasaje simpático de mi vida que me tocó compartir con
mi distinguido y recordado amigo, el doctor José Álvarez López, doctor en física y eminente egiptólogo, hombre al cual he admirado no solamente como profesional, pero principalmente como investigador de campo. Este amigo comenzó relatándome de forma muy graciosa las penurias que el gran filósofo Sócrates tuvo que soportar con su mujer, que no comprendía su forma de vida y su necesidad de filosofar. Pero tranquilo, esto no debemos mirarlo como un drama, forma parte de la prueba. Por lo tanto, si te toca una compañera buena, tu vida transcurre tranquila, sin sobresaltos, pero sin pena ni gloria. Ahora si, por el contrario, te toca una mujer difícil, te conviertes en un filósofo. Y luego agregaba, ¿por qué crees que Sócrates era filósofo? Historias como estas se encuentran a diario en boca de hombres y mujeres que no consiguen entender la importancia de una unión completa con la otra polaridad en diferentes campos de complementación: físico, emocional, espiritual, laboral, intelectual, cultural, recreativo, etc. Ojalá la humanidad descubra e incentive la verdadera unión de las almas en sus dos polaridades, con la finalidad no sólo de procrear seres inconscientes de su función universal, sino por el contrario, seres que se levanten y luchen por alcanzar las virtudes y poderes inherentes a su herencia divina. Ahora sí, nos toca desarrollar nuestro tema, el misterio de la muerte, que como a cualquier mortal me ha llamado mucho la atención, y quizás porque me atemorizaba más que a nadie. Decidí un día investigar directa e indirectamente sobre esta materia. Al decir directamente, me imagino que ustedes estarán pensando que mi persona estaría con la idea de suicidarse o algo parecido, pero no. Hace 23 años tuve la suerte de conocer una enseñanza escrita por un hombre verdadero, al cual le debo todo lo que he podido modificar de mi vida para bien, que resulta tremendamente práctica y transformadora, con las cuales cualquier persona, mediante una ejercitación disciplinada, puede convertirse en un investigador de campo, que resulta muy diferente de ser un intelectual del conocimiento. Y en este punto quisiera aclarar que existen dos tipos de conocimiento: el conocimiento indirecto, que es aquel que recibimos a través de la información intelectual, y el conocimiento directo, que resulta siendo la práctica de esa información y, en resumen, la vivencia directa. Por lo tanto, un investigador de campo es simplemente aquel que logra, mediante estas prácticas concretas, vivenciar por sí mismo, aquí y ahora, con todos sus cuerpos, groseros y sutiles, la información indirecta recibida de aquellos hombres verdaderos, aquellos maestros que surgieron en diferentes culturas y continentes, transmitiéndonos un conocimiento universal de vida para nuestra liberación. Fue a través de esas enseñanzas que comprendí que en el momento de la muerte acontece algo muy especial: el rayo de la muerte. Reduce al hombre a una quinta esencia molecular. Así como una tonelada de flores se reduce a una pequeña dosis de perfume esencial, la energía de la muerte, por ser tan fuerte, destruye totalmente el organismo humano. Es una corriente de altísimo voltaje que inevitablemente destruye el cuerpo físico cuando pasa por él, así como un rayo
llega a destruir un árbol. Así, el rayo de la muerte destruye la vida de nuestro cuerpo físico. Pero lo más sorprendente de todo este misterio es que este rayo conecta la muerte con la concepción. Los dos extremos se tocan. Cuando la conciencia o alma se desprende del cuerpo tocado por el rayo de la muerte, bajo ese impacto terrible, se produce una tensión eléctrica con una nota clave cuyo resultado axiomático es el movimiento y mezcla de los genes determinantes del futuro cuerpo que esta alma desencarnada va a habitar en su próximo retorno. Así es como los sutiles constituyentes del óvulo fecundado se acomodan en disposición correspondiente, teniendo como base la tensión eléctrica y la nota clave del rayo de la muerte. Pero a esta altura, ustedes se preguntarán, en definitiva, ¿qué es lo que continúa más allá de la muerte? Antes de nada necesitamos saber que dos cosas van al sepulcro: el cuerpo físico y la personalidad. La personalidad es un cuerpo energético que nace en el tiempo y muere en el tiempo. A veces, esta personalidad deambula por el cementerio y sale a recibir a sus dolientes cuando estos lo visitan y le llevan flores, pero poco a poco ésta se va desintegrando, ya que ella no se reencarna. Aquello que continúa es el fantasma. Dentro de dicho fantasma se manifiesta el ego reencarnante con la conciencia embotellada. Esta conciencia es la que vive o podrá vivir la experiencia al borde de la muerte, tan estudiada por los doctores Raymond Moody Jr. y Robert Hastenbaum. El mecanismo inteligente de la muerte. Lo que normalmente se conoce como fantasma de los fallecidos vive en la quinta dimensión, llamada eternidad. Nosotros nos movemos en un mundo tridimensional, con largo, ancho y alto, como dimensiones de este mundo celular. El tiempo es la cuarta dimensión, y aquello que está más allá del tiempo y de la eternidad corresponde a la sexta dimensión. Es allí, en esta dimensión, donde comienza la liberación de la conciencia en el mundo electrónico del Espíritu Divino. Todo aquel que muere entra en la quinta dimensión. La eternidad se abre para devorar a los fallecidos y luego los expulsa de su seno para regresarlos al mundo del tiempo y de las formas físicas. Es necesario manifestarse y trabajar con el material molecular para fabricar alma y luego refinar esta energía para crear espíritu. Necesitamos transmutar la materia molecular en electrónica y fusionar el átomo para liberar el fuego sagrado que más tarde se convertirá en espíritu divino. Normalmente, las personas que van a morir pueden visualizar al ángel de la muerte con su figura esquelética y espectral que tanto afecta a aquellos seres que nunca fueron preparados para morir. Pero en realidad, lo que muestra como apariencia externa nada tiene que ver con su aspecto físico, que fuera de su traje de trabajo resulta ser un ángel bellísimo, con inmenso amor por los humanos y con apariencia múltiple y energética. En este punto quiero relatar algo que me aconteció cuando era pequeño. Tendría aproximadamente entre 11 y 12 años, cuando una enfermedad se apoderó de mi cuerpo y los médicos no encontraban el origen de este mal. La fiebre altísima y la falta de alimentación estaban haciendo estragos
en mi pequeño cuerpo físico, y todo apuntaba a mi pronta desencarnación. Fue en esa oportunidad que vi al ángel de la muerte llegar y grité. Fue un impacto visual tremendo para mí, porque a pesar de mi corta edad, podía entender lo que estaba ocurriendo. Sin embargo, los mecanismos secretos de la muerte pactaron, no sé por qué razón, un cambio, una transferencia, como le llaman los estudiosos de estos temas. Solo recuerdo que después de ese incidente, amanecí sin fiebre, con un apetito devorador, mientras mi padre, a quien yo quería con toda mi alma, se enfermó y falleció al poco tiempo. Como podrán imaginar, esto marcó mi vida a fuego, ya que por muchos años me acompañó un cargo de conciencia muy grande, y quizás fue a través de este proceso que comenzó mi búsqueda y mi apetencia por estos conocimientos. Sé que resulta muy amarga la pérdida de un ser querido, porque me ha tocado vivirlo personalmente, y sé que para la mayoría de las personas ven a la muerte como cruel, pero no lo es. Aunque parezca increíble, la muerte trabaja de acuerdo con las leyes cósmicas, con gran sabiduría y con infinita caridad. Esto lo podemos entender cuando hemos pasado por una serie de experiencias metafísicas que nos permiten visualizar la vida como un todo, y sobre todo con una escala de valores totalmente distintas a las que cotidianamente usamos. Para dar un ejemplo de lo que estoy mencionando, voy a relatar un breve diálogo que en una ocasión mantuvimos con un amigo, en el cual le explicaba que había dedicado muchos años de mi vida a estudiar y transmitir estos conocimientos, y que las personas no valoraban el esfuerzo y la inversión, y que por el contrario me observaban como si fuera una persona desequilibrada, un loco filantrópico que perdía su tiempo. Y él me respondió: Guillermo, amigo, esto es muy simple. Lo que sucede es que los valores que tú buscas y que transmites no se cotizan en bolsa. Continuando con el tema, podemos agregar que la inteligencia de la vida le dan al ser humano un cuerpo vital para que pueda manifestarse. La muerte, cuando es el tiempo, quita la vida de este cuerpo cortando el cordón de plata, razón por la cual siempre se asocia a la muerte con una guadaña, herramienta usada en la siega, y que caracteriza el tiempo de la cosecha. Dicho cordón se corresponde con el cordón umbilical y es séptuplo en su interna constitución. La inteligencia de la vida conecta el cuerpo molecular de los seres desencarnados con el correspondiente zoospermo. De esta forma, estos vuelven a tener un nuevo cuerpo. En conclusión, podemos decir que el cordón de plata es el hilo de la vida, que la muerte corta en su día y en su hora de acuerdo a las leyes universales. Quiero explicarles algo realmente asombroso. Sucede que en el momento de la muerte y durante los 3 días y medio que le siguen, nuestra conciencia es liberada por la descarga eléctrica del rayo de la muerte, con el propósito de poder realizar una visión retrospectiva de nuestra vida. Además, está explicar que si es nuestra conciencia quien analiza y juzga los hechos, los resultados de dicha operación serán de arrepentimiento y firme decisión en enmendar los errores y pagar lo que uno debe. Solo los que están completamente perdidos no responden a los terribles impactos del mundo molecular y electrónico.
Recuerdo una experiencia que viene a testificar lo que estamos mencionando y que además pertenece a una de mis experiencias directas. Sucedió que, siendo aún más pequeño del hecho relatado en relación con la muerte, y contando en ese entonces con 9 o 10 años, se me ocurrió escaparme de mi casa con unos amiguitos que me invitaron a ir a un río que corría a unos 2 kilómetros de allí, donde ellos estaban aprendiendo a nadar y querían enseñarme. Sucedió lo que normalmente sucede cuando no existe una persona mayor que controle los peligros. Me introduje en un lugar muy hondo y con remolinos en su interior, con lo cual fui absorbido y con ninguna posibilidad de ser socorrido, ya que mis compañeritos se encontraban distantes y no escuchaban mis llamados. En ese momento me recuerdo con toda claridad, sabía que me estaba ahogando y escuchaba a mi madre que me decía: Guillermo, no te vayas a salir de casa mientras duermo, porque si lo haces, y me amenazaba, como era su costumbre. Y así fui cayendo como en un sueño. Ya no sentía mi cuerpo físico y comencé a recordar todos los hechos de mi vida a partir de las advertencias de mi madre. No sé qué tiempo duró esa experiencia, solo recuerdo que me encontré de pronto en un costado, sobre la tierra, con un calambre en la pierna derecha y sin saber hasta hoy quién o cómo pude salir de aquel lugar y escapar de aquella muerte segura. ¿Y por qué? Es importante destacar que la huella electromagnética que deja la vida de un hombre en el instante de la muerte se imprime fuertemente en la concepción del feto, con lo que podríamos agregar que el sendero de la vida está marcado con las huellas de los cascos del caballo de la muerte. Por lo tanto, muerte, retrospección y concepción constituyen un trío inseparables. La vida del ser humano es una repetición de su pasada existencia, con el agregado de sus consecuencias positivas y negativas. El tiempo es redondo y los acontecimientos se repiten, cada cual en su día y en su hora. Esta es la ley de la recurrencia. Todo vuelve a ocurrir como sucedió en el pasado, con las consiguientes modificaciones de acuerdo a la ley del karma. Nos seguiremos desplazando a través del río de la vida con sus remolinos y sus remansos, tanto aquí como en el más allá. Por esta razón es tan importante conocer de qué forma podemos escapar de la recurrencia y de qué forma podemos despertar conciencia para no tener que repetir el mismo curso una y otra vez. Y aquí es aplicable el axioma de tal como arriba es abajo, ley es ley y la ley se cumple. Es decir, que en la medida que podamos aprobar las materias de este curso, podremos continuar en cursos superiores. En otras palabras, y refiriéndonos al trabajo interno, debemos despertar conciencia para no seguir cometiendo los errores que una y otra vez nos regresan a la misma recurrencia de vida, impidiéndonos evolucionar y libertarnos de la esclavitud impuesta por los defectos. El miedo a la muerte es común para todos los mortales, sobre todo en el estado que nos encontramos en estos momentos los seres humanos, pues a la hora de analizar esto muy profundamente, podemos deducir que no es precisamente la esencia quien le teme a la muerte, ya que ella sabe que es inmortal. Por lo tanto, el único que teme es el ego, pues sabe que es
la liberación de la conciencia y que significa su muerte. Por deducción de lo mencionado, podemos saber en qué nivel nos encontramos y lo urgente que necesitamos comenzar con nuestro trabajo interior, evitando volver a reencarnar en el mismo punto, en las mismas circunstancias. Tratemos en el tiempo que nos queda de poder modificar, aunque más no sea un poquito, nuestro estado interior, nuestro nivel de ser. Aprendamos a amar la vida con sus procesos buenos y malos, y también a la muerte, porque como ya hemos estudiado, son dos extremos de una misma cosa. Voy a cerrar este artículo con dos poemas. El primero de Shakespeare y el segundo de mi autoría. Tal vez de esta forma puedan captar la poesía que encierra el enigma de la vida y de la muerte. Dormir, tal vez soñar, pero en este sueño de la muerte, ¿qué sueños vendrán? Esto pertenece a Shakespeare. El otro dice: misterios de misterios, tinieblas en la luz o luz en las tinieblas. Qué extraña melodía te sustenta, qué mágico remolino de luz te contiene, qué cósmica misión te mantiene y qué solidario amor te guía. Nadie te conoce, todos te temen, todos huyen de ti, pocos te llaman. Muéstranos tu luz, haznos ver tu cara, enséñanos el ritual de la semilla que debe morir para que el árbol nazca. Aliéntanos a descubrir en ti la verdadera vida y ayúdanos a vencer por ti la fascinación de Maya. Entonces, esta ciencia estará en orden, porque la rosa habrá nacido en la cruz de la esperanza.